Bernardino Esparza, la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y la verdad la leo y no veo mucho no le entiendo mucho. Como que lo más importante es que presenten su declaración patrimonial y no habla mucho de, a ver, si haces esto mal y te... Digo, a ver, tú explícanos, ¿cuál es la responsabilidad tanto de los funcionarios que participaron en el metro como de las empresas? Sí, tenemos, pues sin duda, la ley general de responsabilidad de servidores públicos, pero, por ejemplo, en este caso, el día de ayer, la Fiscalía de la Ciudad de México ya había anunciado, por lo pronto en un tuit, que ya había abierto una carpeta de investigación por un delito, o por delitos, por ejemplo, culposos de homicidio y el de daños de propiedad. O sea, que ya decidió que son culposos antes de investigar. Homicidio culposo, dice, y daño en propiedad. Pero a mí me parece, Eduardo, que también tiene que abrir el de lesiones, ¿no? Porque también el Código Penal en la Ciudad de México habla de lesiones. Claro. Y creo que, en principio, sobre todo para el caso del metro, en este sentido. Ahora, ellos van a iniciar por el ámbito penal, ¿no? Por el aspecto penal. Dicen que hay aspectos, por ejemplo, estructurales, ¿no? Que van a solicitar intervención de ingenieros civiles, topógrafos estructurales especializados en aceros, los que son geólogos especialistas en hundimientos, por ejemplo, para desarrollar todo este tipo de estudios de mecánica de suelos, ¿no? Cálculo estructural. Y en concreto también, porque estas traves eran de concreto. Resistencias materiales y todos aquellos necesarios para identificar el colapso, que es uno de los primeros aspectos. También los peritajes, ¿no? Que hay que esperar en ese sentido para poder, obviamente, señalar todos los aspectos de responsabilidades. Esta es la responsabilidad, digamos, penal en un momento determinado. Pero también dice la Fiscalía que va a solicitar pues la intervención, por supuesto, de todas las autoridades en el aspecto administrativo. Y ahí en las áreas administrativas hay unos órganos de control interno en donde tienen que iniciar, creo yo, también las investigaciones para iniciar responsabilidades administrativas, ¿no? Por estas características. Si en el caso dado son responsabilidades administrativas, y si hay responsables del servicio público, servidores públicos, pues viene la inhabilitación, por ejemplo, en un momento determinado, la separación del cargo, ¿sí? Amonestaciones económicas, etcétera. En ese sentido. A ver, pero nada en la ley dice, si eras un funcionario público y supervisaste mal una obra, pagaste 48% más, o esto ya entra al derecho civil y al derecho penal. Es que entra al derecho administrativo, Eduardo, entra al derecho penal. Por eso te digo, dos ámbitos, uno de los órganos de control interno, de las dependencias que han hecho toda esta labor del mantenimiento, de la creación del metro, de la estructura, etcétera, etcétera, y ahí van a empezar a deslindar responsabilidades. Pueden ser administrativas o pueden ser penales en este caso, pero la Fiscalía ya local ha iniciado las penales en ese sentido. Muy bien, Luis Miguel. De manera muy breve, Bernardino, mencionaban en el primer comentario la posibilidad de atender, reparar el daño de las personas, tanto los deudos de los que murieron como las personas que están heridas. ¿Se tiene que esperar a que termine el dictamen o qué pasa ahí? Esta primera instancia, Luis Miguel, son responsabilidades civiles por parte, en este caso, como hubo un daño, ¿no? Hay una responsabilidad civil de parte de la autoridad y ahí tiene que haber una indemnización o una cuestión de reparación del daño, inclusive económica, ¿no? ¿Qué es lo que les ocurrió a cada una de estas personas que han dado el accidente? Sin duda, se hablaba mucho del boleto del metro, ¿no? Que tiene una garantía del seguro, ¿no? Sí, sin duda lo tiene, pero también veo que fueron colapsadas personas que no estaban utilizando el metro. La gente que iba abajo en su coche, claro. La gente que iba abajo en su coche. Entonces también tienen un tipo de grado de responsabilidad civil para atenderlos en un momento determinado. Ese es el primer elemento. Yo creo que la intención de la pregunta de Luis Miguel es qué tan rápido es esto, porque la gente tiene gastos funerarios, gastos funerarios, y mientras... Eso es de manera... Eso tiene que proceder de manera inmediata, no necesita el peritaje, no necesita ninguna evaluación posterior hasta que... No, hoy actualmente la autoridad en ese sentido tiene que responder de manera inmediata. Inmediata es ya, desde el momento que ocurrió. Venus. De las 4 responsabilidades que contempla el derecho, que son la administrativa, la civil, la penal y la política, realmente la que duele es la penal y la civil en menor medida porque ahí es pecuniario. La responsabilidad política y la responsabilidad administrativa vienen siendo realmente una vacilada para los funcionarios, porque lo más que les puede pasar es esa temida inhabilitación. Oye, ¿y la lana quién la paga? Los mexicanos somos los que pagamos el dinero de nuestros impuestos, porque los funcionarios corruptos, ineptos,
¿No pagan de su bolsillo o sí pagan de su bolsillo? No. Lo que pasa es que el Estado es el responsable a través de sus agentes y funcionarios. O sea, que no hay una ley que responsabilice al funcionario que se equivocó o que se corrompió para que lo pague él. A menos que se constituya un delito, entonces sí podría darse el caso. Pero el Estado mexicano es el que paga todo. O sea, nosotros... O sea, que nosotros lo pagamos nosotros. Sí, así es. Sí, Marco. El gran reto aquí es que esto no acabe con otro caso que hemos tenido durante muchos años de impunidad, ¿no? Con una larga investigación donde se van diluyendo las responsabilidades y resulta ser que nadie es responsable y nadie... La guardería BC allá en tu ciudad, la guardería BC. Donde un funcionario de bajo nivel es la que está en la cárcel y no hay ningún responsable de peso. Aquí bueno, porque una de las dueñas era prima de la primera dama de aquella época, de Margarita Zavala. Digo, también entiende cómo será ni encontrar una prima. Y luego es México. El gran problema es que costaron vidas, hay mucha gente lesionada, hay mucho dolor de por medio y por lo menos tendría que haber justicia castigando a quienes cometieron los errores, ¿no? ¿Murieron cuántos bebés? No recuerdo. Híjole, fueron 49 bebés. Algo así. ¿Y cuántos más su vida quedó hecha pedazos para el resto de los años que vivan? Y nadie pagó por eso, nadie pagó. Sí, Luis Miguel. Mencionaba Venus al final la responsabilidad política. Y yo creo que con frecuencia aquí responsabilidad política es una manera de decir, yo asumo las consecuencias siempre y cuando no existan. Mira, todo esto se va a ver el próximo 6 de junio. Creo que ahí vamos a empezar a ver cómo va la votación y lo vamos a empezar a ver en las encuestas. Yo creo que la gente está muy enojada número uno, por el ambiente de impunidad que empezó a imperar desde ayer, cuando ya fueron exonerados de cualquier culpa por el presidente los 2 de los 3 responsables principales de este asunto. Creo que la gente está muy enojada, no lo van a aceptar fácilmente. Para concluir, Bernardino. Pues finalmente, Eduardo, hay que esperar todos los dictámenes, todos los peritajes para que se finquen responsabilidades administrativas y de estas se derivan las penales. Muchos meses pasarán, o años. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.